si interfiere la gravedad, perdón, y que si hay un cambio en la velocidad del objeto. Luego de esto comenzamos a hacer un tratamiento con los datos. Entonces comenzamos a mirar desde la distancia en X y en Y. Comenzamos a mirar la tabulación, y esta tabulación, pues qué relaciones podíamos encontrar. Digamos que podíamos observar que, por ejemplo, la velocidad en, en la, en la perdón, que en la distancia horizontal la velocidad era constante. Entonces siempre mirábamos que esa se mantenía. Pero por ejemplo en la otra, en la distancia vertical, sí se generaba, pues había un cambio. Entonces lo primero que queríamos como mirar era cómo se establecía como la velocidad inicial y la final del objeto. Entonces comenzamos a buscar las ecuaciones que podían, pues, como llegarnos a simplificar un poco eso. Entonces encontrábamos que la velocidad inicial se calculaba como la raíz cuadrada de la velocidad inicial de y al cuadrado con la velocidad en x. Y lo mismo para eso, en la velocidad final. Nosotros, por ejemplo, sabíamos que nuestra velocidad inicial iba a ser 0, ¿sí? Como dijimos acá, entonces la velocidad inicial en el desplazamiento en y, la velocidad final también en y la velocidad en x, porque pues esta la consideramos que es constante. Luego de esto, lo que logramos obtener es la ecuación, logramos mirar alguna manera en que qué función nos generaba esa curva. Entonces Tracker genera como la construcción de esos puntos. Entonces para eso pudimos observar que esta nos creaba esta ecuación, que era esta función que corresponde a una función cuadrática. Entonces lo que hicimos fue graficarla en GeoGebra, y esta nos generó esta, que se observa acá. Listo, ya después de que miramos cuál era la función que generaba como la distancia vertical, entonces comenzamos a hacer el tratamiento directamente desde GeoGebra, pero solamente como tal, como para llevar como una manera más aproximada de los datos, ¿sí? Porque pues está, digamos, la fórmula, la función tiene todos los puntos, y digamos que, por ejemplo, en esto, que se desfasa un poco, pues quizá puede que los datos que nosotros tengamos pues no salgan del todo correctos. Entonces ya aquí tomamos que, por ejemplo, debíamos mirar varias cosas, pero como tal no enfatizamos mucho como a lo que refiere como tal a lo numérico. Entonces lo que tratamos de hacer es más o menos un análisis de manera gráfica, que era lo que estábamos mirando. Entonces, por ejemplo, para la primera, que nosotros ya tenemos nuestra función modelada en GeoGebra, entonces en esta siempre vamos a mirar que esta nos describía el movimiento en Y respecto al tiempo, y que por ejemplo que si en esa función nosotros también, como nosotros sabemos que la tasa media de variación de la función de espacio-tiempo es la velocidad media del objeto en sí, entonces si uno derivara, por ejemplo, esta función f de x, podemos apreciar que esa velocidad, por ejemplo, en y es de manera lineal. Entonces digamos que con esas cosas uno podría, por ejemplo, llegar a saber la velocidad inicial del lanzamiento del objeto.
Y también otra cosa que uno podría mirar es que esto es un movimiento uniforme acelerado en el campo gravitacional, dado que como esto inicia de esta manera, pues digamos que la gravedad, bueno, la aceleración, la gravedad de esto va a ser negativa y va a ser la misma para esta parte. Eh, digamos que lo último, o sea, digamos si uno quisiera hallar, por ejemplo, la velocidad final, se halla haciendo x igual al tiempo cuando el objeto vuelve al eje x. En este caso uno tendría que evaluar eh, el 0,98, que es donde digamos acá se corta en esta. Bueno, en este caso no 0,98 sino 1 punto esto, y ahí se obtendría también como tal la velocidad final.